Esta mañana, cuando regresamos a nuestro estudio de Hechos 15, nos encontramos en medio del primer y más importante consejo de la iglesia que se reunirá. Es el consejo comúnmente conocido como el Consejo de Jerusalén, porque los que formaron el consejo fueron los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y amigos, el tema que se reunieron para discutir y decidir fue cómo se salvaba un gentil, cómo uno podía estar bien con Cristo, si era solo por la fe en Jesucristo y por su muerte sustitutiva en la cruz, o si era por la fe en Jesús más observando la ley mosaica, específicamente la ley de circuncisión. Ahora, como ya hemos señalado en las últimas semanas, la razón por la que este fue un tema que se tuvo que presentar al Consejo de Jerusalén fue debido a algo que sucedió en la iglesia predominantemente gentil en Antioquía. Y eso lo vemos en Hechos 15:1. Dice, y algunos decidieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, los falsos maestros vinieron a esta iglesia y comenzaron a enseñar a los creyentes gentiles que no eran salvos y que no podían ser salvos hasta que fueran circuncidados. Que era la señal que Dios le dio a Israel para indicar que eran su pacto. Entonces, lo que estos falsos maestros estaban diciendo es que un gentil no podía ser salvo a menos que se convirtiera en judío. Y el rito de esto para convertirse en judío era la circuncisión. Ahora, en principio, esta es toda el problema o la pregunta. ¿Se salva a alguien simplemente por confiar en Jesús y en su muerte en la cruz para el perdón de los pecados? ¿O es que tienen alguna parte en su salvación? Pero en la Biblia lo dice claro que la salvación no es por obras, sino únicamente por la gracia de Dios. Es decir, su favor inmerecido. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo, que lo puso en Efesios 2. Dice, porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Escuchen esto claramente, que la salvación no tiene nada que ver con nosotros, es un regalo de Dios para nosotros. Y Él lo dice que las obras salen no como medio de salvación, sino como resultado de la salvación. Sigue el haber creído, puesto nuestra fe en Cristo. Hay muchas personas que no creen que pueden convertir en su salvación, pero hay algunas personas que sí. Toda falsa religión está basada precisamente en eso, de que el hombre puede contribuir de alguna manera a la salvación. Ellos a lo mejor tienen diferentes reglas de cómo pueden contribuir, pero se basan en que contribuyen a la salvación. Esto es lo que muchos creen hoy día, y es lo que muchos creían en años antiguos. Y Pablo lo está diciendo claramente. Pablo y Bernabé se enteraron de esto, que esto se estaba enseñando en Antioquía, y estaban perturbados, y ellos discutieron y debatieron esta cuestión con estos hombres, y llegaron a ninguna parte con ellos. Entonces, de acuerdo a Hechos 15, la iglesia de Antioquía decidió enviarlos a ellos y a otros de su congregación a Jerusalén para que los apóstoles y ancianos de esa iglesia resolvieran el asunto. Y lo que mucha gente no se da cuenta es que esta pregunta sobre cómo se salvó un gentil en realidad se había resuelto
mucho antes de que este consejo se hubiera reunido, y el apóstol Pablo lo sabía, pero él era como uno de los pocos que estaban conscientes de esto. Entonces, como ven, lo que hizo el Consejo de Jerusalén fue hacer que el tema de la salvación de los gentiles solo por fe fuera un decreto oficial de la iglesia, para que todos los cristianos supieran la verdad. Es decir, que el Consejo de Jerusalén hizo, al declarar que los gentiles fueron salvos aparte de la circuncisión, era algo que los apóstoles ya habían creído en privado, pero ahora lo están haciendo públicamente como una doctrina apostólica oficial. Y el apóstol Pablo había hecho esto exactamente lo que los apóstoles habían decidido en este consejo. Y lo vemos que esto se ha escrito en el libro, en las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas. Y al igual que en el incidente que vimos la semana pasada con respecto a que Pablo reprendió a Pedro frente a toda la iglesia por su comportamiento hipócrita que negaba que la salvación fuera por fe, este incidente también nos ayuda a comprenderlo mejor. Y vemos que Pablo escribe sobre este incidente en particular comenzando en Gálatas 2. Él dice: entonces, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenía alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Ahora, lo que estamos viendo en este versículo, que Pablo les cuenta a los Gálatas acerca de una visita que sucedió en la ciudad de Jerusalén hace 14 años atrás. Él está diciendo que en el viaje a Jerusalén él estaba acompañado con dos hombres, Bernabé y su colega misionero judío Tito, un gentil que también había sido convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo, un hombre que se convertiría en un líder de la iglesia de ese tiempo, incluso teniendo una carta inspirada dirigida a él. Ahora, como vemos, Pablo tuvo una muy buena razón para llevar a Tito en este viaje, porque él tuvo una revelación. Mire lo que él dice al principio del versículo 2, él dice: fue a causa de una revelación que subí. Lo que Pablo está diciendo que cuando él habla de una revelación, él está refiriendo a una profecía específica que recientemente se había hecho, que él había recibido en relación a una sobre una hambre severa que iba a pasar, y con esto se mandó a Pablo a Jerusalén, sabiendo que ellos estaban eran bastantes pobres, iban a ser afectados por esta hambre severa que iba a pasar. Y lo que Pablo está diciendo, que cuando él estaba en esa ciudad, él quería hablar sobre algo que se había convertido en un problema bastante grande en ese ministerio. Y lo que Pablo les dice es que él les presentó el evangelio que predicó entre los gentiles, pero lo hizo en privado para que aquellos que eran famosos, por temor a que yo pudiera correr o haber corrido en vano. Y lo que Pablo está diciendo, o quiere decir con esto, es que mientras que estuvo en Jerusalén, decidió aprovechar la oportunidad de reunirse con otros apóstoles en privado. Y el problema era que estaba siendo criticado y socavado por los hombres judíos bajo su liderazgo de su iglesia en Jerusalén, quienes insistieron en que los gentiles que venían a la fe en Cristo tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y noten lo que le está diciendo. Él dice que les entregó el evangelio que él predicó entre los gentiles, lo que significa que él presentó esto a los hombres para su consideración,
el mensaje que había estado predicando durante todos los años a los gentiles. ¿Y cuál era el mensaje? Que salvación fue realizada por Dios, por la gracia de Dios, solo a través de la fe en Cristo, aparte de cualquier obra que había que hacer. Y lo que él está diciendo, que esto fue una reunión privada, de puertas cerradas, con los apóstoles, aquellos que estaban considerados en la estima más alta por la iglesia en Jerusalén, que lo más probable identificó a Santiago, a Pedro, a Juan, a quienes se les llamaban como los pilares de la iglesia. Ahora, una pregunta muy significativa que tenemos que hacernos es el por qué Pablo sintió la necesidad de llevar a los apóstoles este mensaje que le estaba predicando a los gentiles. Y era porque fue revelado a él directamente por Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 1 de Gálatas. Él dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Eso quiere decir que él no fue a ninguna escuela a aprender esto. Ninguno de los otros apóstoles fueron tutor de él para aprender esto. Así que por eso es que él estaba predicando esto. Usted se preguntaría, ¿y por qué él sintió la necesidad de predicar esto? Y él lo dice para cerciorarse de que no estaba corriendo ni había corrido en vano. Ahora, lo que él está diciendo es que Pablo temía que lo que él había estado predicando entre los gentiles estaba mal. Pero eso no era el caso en absoluto, porque Pablo sabía que Dios mismo le había revelado la verdad. Ahora, si usted escucha esto muy atentamente, y no solo, esto lo va a ayudar no solo a comprender lo que Pablo quería decir con estas palabras y por qué se reunió con estos apóstoles, sino que también obtendrá una valiosa información de lo peligroso que era la situación que enfrentaba la iglesia primitiva. Verá, como Pablo dice que temía que de correr o que hubiera corrido en vano. No se refería de temer de lo que decía acerca de Cristo y la salvación pudiera estar equivocado. No, porque Pablo temía que una vez que los otros apóstoles oyeran lo que él estaba diciendo, que él no, que ellos pensaban que no creían en Jesús para ser circuncidado, que el de mantener otras leyes. Ahora, ese era un temor, porque si no podía contar con el apoyo de los otros apóstoles en su ministerio, él iba a tener una fuerte oposición con los gentiles. Y ya que esto abriría una puerta para que los judiciantes causaran estragos en la iglesia gentil a la que él estaba predicando. Ahora, con esto, él lo que quería asegurarse es que no había ninguna contradicción, que no había nada diferente. Todos los otros apóstoles, con excepto de Pablo, estaban ministrando a la gente judía. Así que ellos lo que le estaban diciendo de seguir las leyes de Moisés era parte de la cultura judía. Así que ellos no le estaban predicando nada diferente. Por lo tanto, los apóstoles no le estaban diciendo a ellos que tenían que mantener estas leyes para ser salvos, sino que el mantener esas leyes era lo que ellos hacían. Ellos no tenían que pensar dos veces sobre eso. Eso era parte de su cultura, de su manera de que habían crecido. Así que los otros apóstoles no estaban confrontando estas preguntas
¿qué hacer con estos gentiles que se habían convertido? Eso no había algo que era un asunto para ellos, no se les había traído a ellos como un problema, porque ellos no lidiaban con los gentiles, ellos simplemente lidiaban con los judíos que ya estaban circuncidados y que seguían las leyes de Moisés. Así que eso no era un problema para ellos. Esto vino simplemente con Pablo, y esa es la razón por la cual él trajo a Titos con él. La pregunta era, ¿qué es lo que van a hacer con Titos? Iban a exigir que fuera circuncidado como enseñaron a los judaizantes de su propia iglesia, o que nuevamente, ¿qué es lo que van a hacer con Titos? Le van a exigir nuevamente que fuera circuncidado como enseñaron. Y si ellos iban a hacer eso, iba a traer un problema para Pablo. Definitivamente iba a ser un obstáculo para su ministerio. Pablo ya había dicho que los gentiles no tenían que ser circuncidados. Y como ven, la respuesta de los otros apóstoles en este punto sobre si un creyente gentil necesitaba o no ser circuncidado era un tema de suma importancia, porque se trataba de definir el mensaje del evangelio, y Pablo al parecer era el único apóstol en este momento que había entendido esto. Ellos a lo mejor no habían comprendido lo que estaba en juego aquí, por lo cual Pablo estaba un poco agitado con ellos como líderes de la iglesia, porque ellos habían fallado en tomar una posición sobre este asunto crucial y denunciar a los judaizantes acerca de esto. Esto parece ser la razón por la cual vemos que cuando Pablo le habla a Santiago, a Pedro y a Juan en Gálatas 2, suena como un poco sarcástico y crítico con ellos. Observen lo que él dice en el versículo 2. Aquellos que eran de reputación, los que eran de alta reputación en el versículo 9, que tenían fama de ser pilares. Suena como si Pablo estuviera regañándolos, regañando a estos hombres por no estar a la altura de su estimada reputación como líderes de la iglesia, al tomar la iniciativa y estar en alerta en esta crisis y el daño que los hombres de su propia iglesia estaban infligiendo en los creyentes gentiles. Sin embargo, ahora tenían la oportunidad de actuar como líderes al acercarse y tomar la posición correcta, tomando una decisión sobre cómo iban a manejar a los conversos gentiles. Pablo les impuso la mano al traer a Tito con él y explicando que su ministerio entre los gentiles estaba siendo socavado por los miembros de su propia iglesia, quienes dijeron que los hombres como Tito necesitaban ser circuncidados para ser salvos. Entonces, ¿qué iban a hacer estos hombres? Iban a obligar a Tito a ser circuncidado y apaciguar a los judaizantes, o iban a apoyar a Pablo y aprobar su mensaje de que los gentiles no necesitaban ser circuncidados. Como pueden ver, esta fue una decisión de proporciones monumentales, con la consecuencia eterna que enfrentaron, y Pablo procede a decirnos lo que hicieron y la precisión que enfrentaron. Miren lo que dicen en Gálatas 2, 3 al 5. Dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos,
para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca como en vosotros. Pablo nos está diciendo que los apóstoles decidieron que Tito, aunque era un gentil griego, no tenía que ser circuncidado. Ahora esta fue una decisión por parte de los apóstoles, porque si Tito, como creyente gentil, visitando el cuartel general del el cristianismo judío, no fue obligado por los apóstoles judíos más influyentes a ser circuncidado, entonces ningún cristiano gentil lo haría o tendría que ser hacerlo. Esta es la manera como que uno de los una de las personas que lo estaba traduciendo lo puse, dice ninguno de ellos tuvieron que hacer esto. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, que estos hombres que decían que eran seguidores de Jesús, ellos en realidad no eran hombres salvos. Ellos en realidad no eran convertidos. Ellos no creían que, ellos aunque creían que Jesús era el Mesías, ellos todavía estaban tratando de tener su salvación a través de las obras que hacían. Y eso no es la señal de un creyente, es la señal de un no creyente. Y vemos que Pablo y Barnabé resistieron el poner esta presión en los gentiles o en Tito de que tenía que seguir ninguna regla para ser salvo. Pablo se mantuvo firme y no consideró por ningún momento tener Tito a ser circuncidado. Y la razón de esto es que la verdad del Evangelio sería comprometida si lo hubieran hecho. No solo entonces, sino a partir de ese momento en todas las generaciones. Por lo tanto, la verdad del Evangelio permanece con nosotros. Ellos no lo consideraron. Nuevamente, si esto lo hubieran hecho, la verdad del Evangelio hubiera sido comprometida. Nuevamente, no en ese momento, sino para todos, para usted, para nosotros. Fíjese lo que Pablo le dice finalmente en el versículo 5. Dice, para que la verdad del Evangelio permanezca contigo. Como ven, Pablo se había dado por vencido en este momento, pensando... si él lo hubiera seguido, eso hubiera sido tremendo. Cada uno de nosotros hubiéramos sido afectados por esto, porque el Evangelio hubiera sido comprometido, no solo comprometido, hubiera sido destruido. Y el mensaje de cristianidad hubiera sido cambiado, de que no solo tendríamos que creer en Jesús, sino que teníamos que seguir todas estas leyes del Viejo Testamento. Hubiéramos estado como esclavos. Eso hubiera sido tremendo. La libertad del Evangelio hubiera sido comprometida. Hubiéramos estado en esclavitud. El único apóstol al principio del Evangelio que vio esto fue Pablo. Es el único hombre que Dios utilizó para mantener el Evangelio en su curso y de predicar el Evangelio por fe solamente. Ahora, si los apóstoles del principio no vieron el peligro, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este peligro de no darnos cuenta de la verdad, de las verdades del Evangelio. Y tenemos que asegurarnos de que es solamente de predicar a Cristo solamente, y no de Cristo y otras obras o algo más. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Escuchen, siempre hay un peligro de eso, así que estén alertas, estén muy atentos con esto. Porque cualquier decisión de esa puede ser muy peligrosa. Y esto es algo que vieron nuevamente en este consejo, y los apóstoles y los ancianos de la iglesia se unieron a ellos y harían su juicio
nuevamente todos los apóstoles y todos los ancianos, nuevamente unidos con estos hombres que se consideraban de alta estima, hicieron su juicio unánime y público y oficial y una enseñanza apostólica oficial. Y eso nos lleva a nuestro estudio de hoy, a medida que continuamos viendo cómo llegó a la posición el Consejo de Jerusalén, que no se necesitaba guardar la ley de Moisés para ser salvos. Ahora, como vemos, que descubrimos la semana pasada, que el apóstol Pedro defendió la fe a los gentiles, predicando que el evangelio de Cornelio, que él le predicó años anteriores, que Cornelio y su familia fueron salvos y fueron salvos por fe solamente. Así que esta mañana queremos escuchar y ver el segundo discurso pronunciado ante el concilio de Jerusalén, y luego dedicar el resto de nuestro tiempo a observar el tercer discurso pronunciado ante el concilio de Jerusalén, porque este fue el discurso que Lucas dedica más tiempo. Y vemos que en Hechos 12, él dice: toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Ahora, al parecer, el discurso de Pedro tuvo un profundo impacto en el concilio, porque las palabras iniciales de este versículo nos dice que todas las personas guardaron silencio. Es decir, nadie que estaba ahí había tenido una opinión opuesta a la salvación por fe solamente. Y ellos nos dicen que la declaración de ellos está, Lucas nos dice nuevamente, y lo hace solamente en una oración, de que él nos cuenta que las muchas que el discurso que dieron fue una cuenta de muchas señales y maravillas milagrosas, y él lo detalla en Hechos 13 y 14, por lo cual él no tiene que ir en tanto detalle, por eso que nada más usa una oración para hablar de esto. Él nos dice que el propósito de los milagros al principio de la formación de la iglesia era para afirmar a los apóstoles. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, de decir: mira esta carta, mira la otra carta. Así que los milagros que ellos hacían era para confirmar que lo que ellos estaban hablando en realidad eran mensajeros de Dios. Así que vemos que en 2 de Corintios 12, él dice: entre vosotros se operan las señales de un verdadero apóstol, con toda observancia por medio de señales, pródigos y milagros. Es decir, los milagros confirmaban que Pablo era un verdadero apóstol, un representante genuino de Jesucristo, y por lo tanto lo que predicó fue la palabra de Dios. ¿Y qué predicaban Bernabé y Pablo a los gentiles? Ellos predicaban que la salvación era por fe en Cristo solamente. Y ese es el propósito de Bernabé y Pablo al decirle al concilio de Jerusalén acerca de todos los milagros que Dios hizo a través de ellos. Fue para confirmar que su mensaje de los gentiles de salvación por gracia solamente y no por ley fue el mensaje de Dios. Y al igual que los argumentos de Pedro, el argumento de Bernabé y Pablo no solo fue convincente, sino que fue irrefutable.
¿Cómo podría alguien discutir contra esto? No podían. Y así después de otro periodo de silencio, porque no había nadie que pudiera ofrecer una refutación sensata, Lucas nos cuenta sobre el tercer y último discurso pronunciado ante el consejo. Nos dice que un hombre llamado Santiago tomó la palabra y comenzó a hablar. Hay muchos hombres llamados Santiago. ¿Cuál era este hombre? Bueno, era el que era el medio hermano de Jesús, era el hijo de María y José, medio hermano de Jesús. Y tenemos una epístola que tiene el nombre de él, la epístola de Santiago. Y vemos que él quería hablarle al consejo tomando una decisión para que tomaran la decisión. Él no solamente era respetado altamente porque él era el medio hermano de Cristo, sino que también le habían dado el sobrenombre de rodillas de camello, y eso era un halago por de rodillas de camello viejo, y era por las horas, tantas horas que él pasaba arrodillado en oración. Vemos que también Santiago era extremadamente judío en su orientación, siendo uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén y un hombre que tenía grandes preocupaciones de que los cristianos obedecieran las leyes morales de Dios, porque en su carta del Nuevo Testamento menciona las leyes más de 10 veces. Por lo tanto, desde el punto de vista de aquellos que sostuvieron la opinión de que los gentiles debían ser circuncidados para ser salvos, debían haber estado encantados de que Santiago estaba a punto de hablar, pensando que estaba del lado de ellos. Y vemos que ese no es el caso. Y esto es evidente de inmediato por lo primero que él dice en el versículo 14. Él dice: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Santiago comienza su discurso refiriéndose sabiamente no a Pablo, quien como el apóstol a los gentiles y el defensor más fuerte de la salvación solo por fe, no estaba en buenos términos con los judaizantes, sino como Pedro, el apóstol del pueblo judío. Y conociendo a su audiencia, miren cómo él lo llama intencionalmente por la forma más judía de su nombre. Él lo llama Simón en vez de a Pedro. Él le recuerda que Simón había dicho antes al concilio cómo Dios lo había usado para salvar a los gentiles. Y ahora, refiriéndose a la conversación de Cornelio y su familia años antes, el punto que Santiago estaba haciendo era, escuchen atentamente, es que aquellos que defienden que los gentiles debían ser salvados al observar la ley han ignorado un hecho obvio, que Dios ya ha salvado a los gentiles y lo hizo por gracia y no la ley. Es decir, el hecho de que Dios salvó a Cornelio y su familia sin que ellos tuvieran que observar la ley mosaica primero, demuestra que los gentiles son salvos solo por la fe. Pero además de hacer esta observación muy obvia, quiero que noten cómo Santiago se refiere a la salvación de estos gentiles. Él se refiere a la salvación como que Dios tomando de entre la gente gentiles un pueblo para su nombre. Y esto es algo muy significativo porque estas son palabras similares que el Antiguo Testamento utiliza para referirse al
pueblo y describir al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, al decirle al decirle al concilio que Dios ahora está tomando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, Santiago está dejando muy claro que además del pueblo judío, el pueblo de Dios ahora abarca a aquellos gentiles que creen en Jesucristo. Ahora, más adelante en estas cartas del Nuevo Testamento, Pablo explicará que este día y en época el Señor está construyendo su iglesia con estos hombres. Y él luego lo va a explicar, especialmente en Efesios. Pero ahora Santiago está diciendo que los gentiles están salvos y que se están convirtiendo en la gente y el pueblo de Dios. Y solamente por creer en Dios y no por obras. Y esto ciertamente no significa que Dios haya terminado con el pueblo de Israel, que lo haya reemplazado, porque Pablo dedica en Romanos 9 al 11 para explicar que Dios no ha desechado a Israel de manera permanente y que hay un glorioso futuro reservado para el pueblo judío cuando Dios cumple todas sus promesas. Al final del periodo de 7 años de tribulación, la nación se volverá a Jesús como su Mesías y van a creer en Él y establecer en la tierra cuando Él regrese. Entonces, lo que Santiago dice acerca de que los gentiles se convertirán en el pueblo de Dios no significa que Dios haya terminado con Israel, pero lo que esto significa es que la actividad principal de Dios de salvar a las personas durante este periodo de tiempo, comúnmente conocido como la era de la iglesia, es la de llamar a los gentiles para su nombre. Así que si usted es uno de los gentiles que ha confiado en Dios por su Salvador, usted es uno de los creyentes que Dios ha escogido para traer a sí mismo y hacerlo parte de su pueblo elegido. Miren lo que dice en Primera de Pedro 2, 9 al 10, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de que aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Como verán, Santiago simplemente ha señalado que los judaizantes que se habían negado obstinadamente a ver que Dios ya había salvado a los gentiles por su fe, al llamarlos a salir de las tinieblas para que fueran su pueblo. Ahora lo que Santiago hace a continuación es tan importante porque respalda su afirmación de que Dios está salvando naciones como Cornelio y su familia por fe solamente. Y el soporte o el apoyo que Santiago da es la escritura del Antiguo Testamento. Él lo dice, aquí lo vemos en Hechos 15 al 18, él dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Esta es una cita del profeta Amós del Antiguo Testamento, específicamente Amós 9, 11, 12.
Pero Santiago dice que todos los profetas del Antiguo Testamento están de acuerdo con lo que dice Amós. Que Dios está haciendo lo que Pedro dijo que hizo con Cornelio y su familia cuando los salvó por fe, que está llamando a los gentiles para salvación. Y lo esencial de lo que Amós predice que está llamando un día en la historia de Israel cuando el templo, aquí llamado el tabernáculo, se destruiría junto con la línea real de David y que se iba a destruir. Esto exactamente sucedió cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén y la dinastía de David se derrumbó. Aunque el templo y el linaje de David desapareciera, eso no era el final de las cosas, porque la profecía es que estas cosas serán restauradas, tanto el templo como el linaje real de David. Y eso se cumplió, lo vemos que con la venida del hijo más grande de David, el Señor Jesucristo, la línea real y el reinado de David fue restaurado. Y con la resurrección de Cristo y su subsecuente exaltación, el gobierno real de Cristo se extenderá más allá de Israel, a los gentiles del mundo. Es decir, los gentiles serán parte del pueblo de Dios. Ese es el punto principal de esta profecía, y esta inclusión de los gentiles, dice Santiago, es exactamente lo que Pedro acaba de decirnos cuando Cornelio y su familia se salvaron, y continúa hoy a medida que los gentiles del mundo llegan a conocer al Señor. Y esto lo vemos también en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Él dice que uno de sus descendientes, el Mesías, nuevamente lo vemos en Génesis 12, 1 al 3, dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldiceré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, desde el descendiente especial de Abraham, Jesús el Mesías, vendrán todas las familias, no solamente las familias judías, sino las familias gentiles también serán bendecidas con salvación. Eso es lo que quiere decir. Esa es la razón por la cual esto no debe venir como una sorpresa para nadie. Cuando Jesús en Juan 10 dice, Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Son los gentiles. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Estas otras ovejas gentiles vienen a Él para salvación, vienen a Cristo para salvación, tal como los profetas predijeron, y están siendo salvadas de la misma manera que Cornelio fue salvado por la fe solamente. Ahora, amigos, este es el argumento que Santiago presenta. Los gentiles ya han sido salvos en la base de fe solamente, de la manera que los profetas lo predijeron, que Dios tiene la intención de salvar a los gentiles de la misma manera que Él salvó a Cornelio, por la gracia de Dios a través de la fe solamente, y no de obras de la ley. Aparentemente Santiago era el moderador del Consejo de Jerusalén, y él está dispuesto a dar su opinión y convicción sobre lo que el consejo debe hacer. Y por eso él dice en el versículo 19, por tanto, yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios.
Esto es una declaración extremadamente importante, porque lo que Santiago está declarando es que es su juicio, su opinión, su convicción de que los gentiles que están viniendo a Cristo no deben ser preocupados o molestados por aquellos que dicen que deben ser circuncidados y guardar las leyes mosaicas. Lo que en otras palabras, lo que le está diciendo, que lo mismo que Pedro, Pablo y Bernabé dijeron, que los gentiles son salvos por fe solamente, eso es lo que deben hacer, que no deben ser molestados con otras cosas. Pero Santiago no para ahí. Pero nosotros sí pararemos porque nuestro tiempo ya ha acabado. Y tengo varias páginas de notas, pero también tengo mis ojos en el reloj. Así que entendamos que el asunto de salvación, que es lo principal de estos versículos, de que salvación por fe solamente es lo necesario. ¿Usted ha puesto su fe en Cristo solamente? Esto quiere decir que usted no solamente cree los hechos acerca de Cristo, los hechos históricos, sino que usted ha confiado en Él solamente para su salvación. Eso quiere decir que hay tres ingredientes. Primero, el arrepentirse, que usted odia su pecado y lo ha dejado a un lado y se arrepiente, y que usted sabe que solamente por fe, que usted ve lo malo de su pecado y que necesita salvación y que confía en Cristo solamente. Y cuando Dios le enseña su pecado, de sus ambiciones pecaminosas y todas estas cosas horribles que usted hace, que usted se da cuenta que no quiere hacer eso más, que usted no quiere vivir de esa manera más, ese es arrepentimiento. Pero eso no para ahí, sino que usted se vira de su pecado y viene a Cristo y pone su fe en Cristo solamente para su salvación eterna, que usted cree en Él, que Él murió por su pecado y por salvación para usted, de que Él pagó por sus pecados, de que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por todos sus pecados. Y usted sabe que cuando usted va al cielo solamente por el sacrificio que hizo Cristo por usted. Pero le quiero decir que hay otro elemento, no añadiendo a la fe, sino parte de eso: arrepentimiento, confianza, pero también tiene que haber una actitud de sumisión a Cristo como Señor y Salvador, que usted viene a Él. Usted no puede dividir la persona de Cristo, de que me salvó y ya y no va a ser un discípulo. Usted no puede hacer eso. Fe verdadera tiene un elemento de arrepentimiento y de seguir, confiar en Cristo como Salvador, de que Él sea su Señor y venir a Él en sumisión absoluta y que Él es Señor y Salvador de su vida. Eso no quiere decir que todo en su vida todo lo está poniendo ahí. No, es de las cosas que usted conoce hoy día, porque todos los días Él nos muestra cosas nuevas. Pero si usted viene a Él con una actitud de tomarlo a Él como Salvador, pero no le voy a dar mi vida, no me voy a someter a Él, entonces usted no está salvo. Así que le pregunto nuevamente: ¿usted es salvo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha confiado en Cristo completamente, con una actitud de que le está sometiendo su vida completamente a Él y le ha dado su vida, y que Dios, entonces usted es parte de el reino de Dios, y Dios lo ha sacado a usted y lo ha llamado a ser parte de su pueblo? Así que si usted no ha hecho esto, le imploro por favor que venga, que se arrepienta de sus pecados, que venga
a Cristo en su misión completa. Van a ver varios de nuestros ancianos aquí adelante. Si necesita alguien con quien hablar, venga y puede conversar con ellos. Padre, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por esta sabiduría que le has dado o le diste al apóstol Pablo, el único hombre que vino con esta mensaje y la implicación de este mensaje tan importante. Y te pedimos, Señor, que protejas a los líderes de esta iglesia, que nos protejas de la misma manera y que digamos como el apóstol Pablo que queremos saber nada, pero Jesucristo crucificado y que su muerte solamente para el perdón de los pecados. Y oramos, Señor, por todas las personas que están aquí, que trabajen en su corazón, que le muestres y que hoy día sea el día de salvación para ellos.